Romanos 11, versículo 7. Dice la palabra de Dios: ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Pues, hermanos, unos versículos bien bonitos para pintar ahí en la sala de tu casa, ¿no? O ahí ponerlos ahí en tu refri. Así, pues no creo. Yo creo que estos versículos que vamos a ver ahora y luego las semanas que entran van a ser algo difíciles para nosotros, para algunos entender. Para otros a lo mejor ya hemos recibido esa enseñanza y no vamos a batallar mucho. Yo espero que no, porque ya desde el capítulo 9 venimos hablando de ese tema. Pero aquí, para comenzar, traigo esa moneda de 10 pesos, Y esa moneda trae dos caras. De hecho, cada moneda que existe en el mundo, en cualquier país, pues trae trae dos caras. Cualquier billete, pues así igual, trae dos caras, pero sigue siendo la misma moneda, ¿no? De hecho, aquí traigo otro y pues no pueden alcanzar a ver, pero todos saben que es uno de 50 centavos, ¿no? Y trae dos caras. Ahora, la verdad bíblica que vamos a ver en esta noche se trata de la elección de Dios. Se trata de la salvación. Se trata de la predestinación, la elección, y hay dos caras de la moneda. Tenemos un lado la elección soberana de Dios para la salvación, y al otro lado de la moneda tenemos la reprobación de parte de Dios, la aceptación y la perdición. Y quiero comenzar como una introducción breve con algunas distinciones entre esa aceptación y esa reprobación, entre esa elección de Dios y esa reprobación. Entonces, en la elección, en este lado, tenemos a los pecadores que reciben lo que no merecen. Y con la reprobación de Dios, los pecadores reciben lo que merecen. En ese lado de la salvación, de la elección, los pecadores reciben la misericordia de Dios. Y en este lado de la reprobación, los pecadores reciben pues la justicia de Dios, lo que es justo. Dios no es injusto en enviar a la gente pues a la condenación. En este lado de la elección vemos que los pecadores reciben el cielo por la voluntad de Dios, y en este lado de la reprobación los pecadores reciben el castigo del infierno por su propia voluntad. Cada pecador que termina en el infierno termina ahí por su propia voluntad, porque él elige terminar ahí, él elige no creer en Dios. En ese lado tenemos la elección y tenemos el perdón de los pecados. Y en este lado tenemos la reprobación y tenemos a personas que son condenadas por su pecado. En este lado tenemos los que son elegidos para la salvación, y en ese lado de la reprobación Dios los pasa por alto a los que terminen reprobados. Estas son algunas distinciones entre esas dos verdades, esas dos cosas que son dos caras de la misma
moneda. Pero para entender bien, hay que entender que en este pasaje encontramos tres grupos de personas aquí en este pasaje y también encontramos tres verdades que vamos a ver hoy en esta noche. Primeramente, y nada más lo voy a mencionar, los tres grupos de personas. Tenemos aquí en versículo 7 lo que buscaba Israel. Tenemos Israel como un grupo. Eso es la nación entera de Israel. Eso es el pueblo étnico de Israel. Los judíos, más bien. Luego tenemos ese grupo de Israel, pero dentro de ese grupo tenemos aquí en versículo 7, dice, pero los escogidos. Dentro de este grupo grande hay otro grupo más pequeño de personas escogidas entre esa nación. Y luego tenemos los demás, que dice versículo 7, y los demás. ¿Quiénes son los demás? Los demás son los no elegidos. Entonces tenemos a Israel como una nación entera, tenemos el grupo elegido y luego tenemos a los demás. Entonces tenemos que entender esos tres grupos, pero también lo que vemos aquí en este pasaje es que vemos esos tres principios, esas tres verdades, y vamos a ver esas tres cosas. La búsqueda vana, el primer punto es la búsqueda vana, luego vamos a ver el remanente elegido, y el tercero es el endurecimiento eterno, Entonces, hay que mantener esas divisiones si vamos a entender lo que viene instruyendo Pablo en este pasaje. Entonces, primeramente, sobre todo, vamos a ver esta búsqueda vana. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Cuando Pablo comienza aquí con ¿qué pues? Lo que él quiere hacer con esa pregunta es la suma de toda la enseñanza que viene desde el capítulo 9 y más preciso el versículo 30 del capítulo 9 hasta el versículo 6 del capítulo 11. Y ustedes saben que venimos caminando versículo por versículo a través del libro de Romanos, y entrando al capítulo 9 comenzamos a ver la elección de Dios, de parte de Dios, la predestinación del pueblo de Israel, de los elegidos, y ya venimos viendo todo eso a través de esos versículos, pero llegando al versículo 6 del capítulo 11, y luego Pablo entra aquí y dice, ¿qué pues? O sea, ¿qué es la suma de todo lo que he enseñado hasta este punto? Y aquí es el punto principal, lo que Pablo va a entrar aquí en ese momento. Y el punto principal es esto: lo que Israel andaba buscando, nunca lo encontró. Nunca lo alcanzó. La nación de Israel buscaba la justicia necesaria para alcanzar la aceptación de Dios. El problema es que lo buscaba por su propia justicia, su propio esfuerzo, su propio mérito, sus propias obras, su propia religiosidad, su propia moralidad. Suena algo familiar, ¿no es cierto? Nada más tenemos que ver a nuestro alrededor o recordar nuestro pasado también, cuando andamos esclavizados en un sistema religioso donde caminamos descalzos, cuando cargamos imágenes, ídolos, cuando rendimos culto a los santos. ¿Con cuál propósito, hermanos? Para recibir la misericordia o para alcanzar la justicia, para poder ser aceptados por Dios. Toda esa gente que anda a nuestro alrededor rendiendo el culto a estos santos, a esas imágenes, lo hacen con un propósito, porque ellos creen que a través de su buen mérito van a alcanzar la misericordia de Dios. La palabra buscar aquí
en este versículo, lo que buscaba Israel, nos da de entender un deseo muy fuerte. De hecho, la raíz de esa palabra es la raíz de la misma palabra celos. O sea, un deseo tan fuerte, una intensidad en su interior por lograrlo, un anhelo de parte de ellos, una sinceridad extrema. Ninguna persona puede decir que esa gente no es sincera. No podemos decir que los musulmanes no son sinceros. No podemos decir que los budistas no son sinceras. No podemos decir que los judíos no son personas sinceras. Yo he estado en la ciudad de Jerusalén. Yo he caminado al lado del muro de lamentos, donde todos los judíos llegan y pasan día y noche llore, lamentando. Ahí, ellos son personas muy sinceras. Pero la sinceridad no les lleva a la salvación. Pueden ser sinceros y estar sinceramente equivocados. ¿Sí? La sinceridad, pues, no nos da de entender que tienen la verdad. Tenemos que entender aquí que ese pueblo de Israel, pues, no andaba tras de la justicia con medio corazón. No era solamente de palabras, sino de todo su ser. Ellos anhelaban la aceptación de Dios. Pero Pablo dice aquí que ellos no lo lograron, no recibieron lo que buscaban. Vayan conmigo rápido a capítulo 9 del mismo libro, versículo 31 al 33. Ya hemos visto estos versículos, pero capítulo 9, 31 dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces, esa no es la primera vez que Pablo nos ha dicho que ellos no alcanzaron la justicia. Versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, Israel quería la aceptación de Dios, pero por medio de su buen mérito, por medio de sus propios términos. De hecho, como sabemos, la salvación, la justicia de Dios siempre ha sido por medio de la gracia. Nunca fue por medio de obedecer la ley. Muchos creen que en el antiguo pacto ellos alcanzaron, y yo he escuchado a hermanos decir: no, pero en el Antiguo Testamento ellos alcanzaron pues la salvación a través de guardar la ley de Dios. Pero ahora vivimos bajo el nuevo pacto y ya estamos bajo la gracia. Pero nunca fue así, hermanos. Siempre ha sido por gracia. Entonces, ellos mismos inventaron su propia religión. Los judíos promovían su propia religión, Israel fundó su propia religión basada en las obras. Vemos capítulo 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo. Otra vez esa misma palabra, celo. Es la misma palabra de donde viene esa palabra buscar en capítulo 11. Pero ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, ellos tienen ese celo, pero no entienden. No tienen conocimiento. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, ellos ignoraban esa misma justicia, esa misma misericordia, esa misma gracia de Dios, ignorando la justicia de Dios, que dice versículo 3, y procurando establecer la suya propia. Buscando establecer su propia religión, su propio sistema. Es lo que hizo el pueblo de Israel desde el principio. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley no es la ley, no es obedecer la ley. El fin de la ley es llevarnos a Cristo.
para que creamos en Cristo. Entonces, la justicia que todo ser humano necesita viene solamente de Dios. La fe es don de Dios, dado gratuitamente. Pero por su orgullo, por su ego, ellos querían ganarse la salvación. Por su arrogancia, no querían aceptar el regalo de Dios. Querían ganarse la salvación por su propio mérito. Por eso no obtuvieron lo que necesitaban tan desesperadamente, ese regalo gratuito de Dios. Toda religión que busca su aceptación con Dios sin tomar en cuenta la gracia de Dios es una religión vacía, es una religión vana, buscando por lo que nunca pueden obtener. ¿Era la verdad en Israel? Es la verdad en muchas iglesias hoy y es la verdad en todas las sectas falsas en todos los países del mundo hoy día. Todos los demás busquen la aceptación de Dios a través de sus obras. Y la única religión en todo el mundo que ofrece la justicia y la aceptación de Dios como un regalo gratuito por la gracia inmerecida de Dios es el cristianismo bíblico. Es lo que estamos predicando hoy en este momento, hoy en ese día. Solamente hay dos categorías, hermanos. Les hemos explicado anteriormente, pero realmente solamente existen dos religiones en todo el mundo. La verdadera y la falsa. La justicia ganada por obras, la justicia que no se gana por obras, porque no es ganada por obras, y la justicia regalada por gracia, por la fe solamente. Y solamente el verdadero evangelio ofrece la solución en sola gracia, sola fe, solo Cristo. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que Pablo nos indica aquí. Entonces, esta búsqueda por parte de Israel es vacía, es vana, porque nadie puede alcanzar a Dios por sus buenas obras. Mateo 5:48 dice, sean santos, sean pues perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es el estándar. Entonces muchos pueden decir, entonces tienes que ser santo, tienes que ser perfecto. Entonces nosotros vamos a guardar la ley, vamos a vivir de una manera, vamos a obedecer los mandamientos de Dios para poder alcanzar la justicia de Dios. Pero la verdad, hermanos, ese estándar es inalcanzable por el ser humano. Una perfección moral absoluta y ningún ser humano puede alcanzarlo. Es imposible. Ese es el punto principal de la ley de Dios. Es que ningún hombre puede ser perfecto. Entonces nosotros, cuando estamos hablando con la gente y la gente nos dice, pero tenemos que obedecer la ley de Dios. Ok, sí es cierto. Vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido esa misericordia. Ya hemos recibido la salvación. Pero no obedecemos para alcanzar esa misericordia. Vamos a obedecer a causa de el nuevo nacimiento que Dios nos ha regalado. No vamos a obedecer para poder nacer de nuevo. Es una búsqueda vana eso de buscar cumplir la ley para ser aceptado por Dios. Y ya vimos ese punto en las prédicas en el capítulo 9 y en capítulo 10. Entonces no vamos a dar más tiempo hoy en este punto, punto aquí de la búsqueda vana. Vamos a seguir con el segundo punto aquí en versículo 7, en la segunda parte, y vamos a ver el remanente elegido. Aquí en versículo 7, después de que Israel no lo ha alcanzado, dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Eso es el remanente elegido. Los escogidos, ese grupo dentro de este círculo más grande. Ya lo habíamos explicado, pero volvemos a versículo 5 del mismo capítulo.
a unos 2 versículos más arriba, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, dentro del grupo de Israel, dentro de ese círculo, hay un remanente. Recuerden capítulo 9, hermanos, de Romanos. No todo Israel es Israel. No todo hijo es hijo. Volvemos a capítulo 9 y vamos a ver versículo 11. Capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, estaba hablando de Isaac y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por obras, sino por el que llama. Esa palabra elección es la misma que vimos aquí en capítulo 11. Los elegidos. La elección soberana de Dios. Lo han alcanzado. ¿Qué es lo que han alcanzado? La aceptación y la justicia de Dios. Lo que Israel como nación no alcanzó, este grupo de elegidos sí lo alcanzaron. Fíjense, hermanos, en la conexión aquí que vemos entre ser elegido y el alcanzar la aceptación de Dios. Y no puedes ser elegido sin recibir la aceptación de Dios. Van a la mano, son inseparables. O sea, no hay uno sin el otro. No puede ser escogido y no alcanzar la aceptación de Dios. Y no puedes alcanzar la aceptación de Dios sin haber sido escogido. No es posible separarlos. La elección de Dios siempre resulta en el obtener la justicia de Dios. Todo hombre elegido desde antes de la fundación del mundo será justificado siempre en algún momento de su vida. La verdad no es muy difícil entender para los que queremos entenderlo. Hay muchos que no quieren entender eso, que quieren poner todo en las manos del hombre, todo en la voluntad del hombre y decir, no, es que el hombre tiene que levantarse, el hombre tiene que escoger, el hombre tiene que esforzarse, el hombre tiene que elegir a Dios. Pero hermanos, la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que Dios escoge y Él nos da la fe para creer. Versículo 29 de capítulo 11. Regresamos a capítulo 11, versículos 29 y 28. Ningún elegido fracasará en ser justificado. Ya hemos visto, versículo 29, porque a los que antes conoció, o sea, Dios antes conoció a esas personas. ¿Cuáles personas? Los elegidos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo depende de Dios. Todo depende de Él. Si no fuera por la voluntad de Dios, si no fuera por la verdad de la elección soberana de Dios, nadie jamás podría alcanzar la aceptación de Dios. Si no fuera por la doctrina de la elección de Dios, ningún ser humano jamás alcanzaría la salvación. La doctrina de la elección no es nuestro enemigo. Nosotros, por publicar videos acerca de la elección de Dios en el canal de YouTube, hemos recibido mensaje tras mensaje tras mensaje de que doctrina de demonios. Ustedes enseñan esa doctrina de demonios.
Oh, de verdad. O sea, ellos creen, muchos creen que es una doctrina, que esa doctrina de la elección es una doctrina que sea enemigo de Dios. Pero la verdad, esa doctrina es nuestro mejor amigo. Porque sin la soberanía de Dios en la elección, que pone todo en orden, no tendríamos esperanza, hermanos. La única esperanza que tiene el ser humano en cuanto a la salvación es la elección soberana, tanto para el judío como para el gentil. La única razón, si tú estás en Cristo, hermano, la única razón por la cual tú y yo hemos alcanzado esa gracia, esa aceptación de parte de Dios es porque Él, en su misericordia, antes de la fundación del mundo, nos eligió en Cristo Jesús para la salvación. Amén. No hay ni siquiera una sola persona, ni en este salón, ni que está escuchando mi voz, ni en todo el mundo, en toda la historia, que haya recibido la salvación sin haber sido elegido por Dios para la salvación. Todos debemos de reconocer eso. Tiene que ver con la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad, no la voluntad del hombre. Y Dios ha elegido un remanente. Vamos a hablar más de esto en las semanas que vienen, entonces ya no voy a gastar más tiempo en ese punto porque todo lo demás de este capítulo 11 viene hablando de este tema, del remanente que elige Dios. Entonces vamos a pasar al punto final aquí y vamos a gastar la mayoría de nuestro tiempo aquí en lo que sigue en versículo 7 en adelante y vamos a ver el endurecimiento eterno. Versículo 7. Después de la coma de los escogidos y lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Los demás se refiere, como ya mencionamos, a los no elegidos, a los judíos no elegidos. Los demás de la nación de Israel, los que no son parte del remanente. Endurecido se refiere a obstinado hacia Jesús y el Evangelio. Se trata de solidificar la falta de fe que ya existió en el corazón de la persona. No significa que Dios obra o que Dios siembra la maldad en el corazón de los no elegidos, sino más bien la maldad ya está en el corazón del hombre. Y Dios nada más echa el acelerante al concreto para que endurezca, para que coagula. Cuando nosotros echamos una losa, pues si queremos que termine más rápido, echamos es un agente, ¿no? Algo para que acelera el proceso. Y realmente, si lo fuéramos a dejar, dentro de 2 semanas, 3 semanas, la misma losa se cura por sí sola. Porque ya trae lo que está adentro para curar. Pero aquí Dios echa ese acelerante al corazón del hombre ya endurecido. Y vamos a ver esto. La maldad que está en el hombre, que está en el corazón, es resultado de varias cosas. Es resultado del pecado original. Nosotros nacemos en pecado, dice la Biblia. Nacemos heredando el pecado de Adán, del pecado original. Es el resultado de nacer en pecado, pero también es el resultado de la voluntad humana, de las decisiones personales de cada ser humano, de cada individuo. Nosotros elegimos y tomamos decisiones pecaminosas por nuestra propia voluntad, por nuestro corazón pudrido. Antes de llegar a Cristo y después de llegar a Cristo, pecamos por voluntad propia. Nadie tiene una arma a mi cabeza y nadie me tenía que decir, Josué, que mientes a tus padres en ese momento. Pues lo hice, ¿por qué? Porque era pecador.
y tomé decisión propia, de mi propia voluntad, de desobedecer a Dios, desobedecer el mandamiento y cometer un pecado. Por la maldad que estaba en mí. Ese pecado, la rebeldía, la incredulidad, ya está arraigado en el corazón del hombre. Eso es la depravación total del hombre. La depravación total. O sea, Dios no tiene que obrar nada para que el hombre elija el pecado. Y como aquí dice que Dios endurece, eso nada más es solidificar. Eso es dejar al hombre en su estado de pecaminosidad. Es un verbo en su forma pasiva. O sea, hay un agente de fuera haciendo la acción hacia el corazón para endurecerlo. Y podemos ver eso en versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pues ya no es el hombre que endurece su propio corazón. El corazón del hombre ya está endurecido. Y ahora es cuando Dios viene. Es Dios quien obra aquí para mantenerlo endurecido. Este corazón no es neutro en este punto. Este corazón no es inocente. Muchos pueden decir, eso es injusto. ¿Cómo es posible que Dios pues va a endurecer el corazón del hombre? No, el corazón ya está endurecido cuando Dios llega a este punto con esa gente. Este corazón ya ha rechazado el Evangelio y a Cristo, y como resultado Dios endurece el corazón que en realidad ya estaba endurecida. Y lo vemos, vamos a Romanos 9 para volver a ver este punto brevemente, que esto no es Satanás haciéndolo, tampoco es el pecador haciéndolo. Podemos ver aquí en 9:17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Quién te levantó a Faraón? Dios. ¿Ok? Seguimos. Te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios tenía propósito. Aquí, versículo 18. De manera de que quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios hace lo que Él quiere hacer, con quien quiere hacerlo. Pero eso no significa que esa gente es inocente, que esa gente nada más está ahí diciendo, yo como quisiera amar a Dios, pero Él no me quiere. Como quisiera seguir a Dios, o como quisiera servirle a Él. Pero no, Él no quiere nada conmigo. No estamos hablando de gente así. Estamos hablando de gente que ya tiene su corazón endurecido hacia el Evangelio y el mensaje de la cruz. Dios tiene aquí su propósito con Faraón, y es un propósito soberano para levantarlo, y no solamente lo permite, no solamente observa Dios lo que está pasando con Faraón, lo que está sucediendo en su vida, sino más bien Él es activo en el proceso de endurecer el corazón de Faraón para que él haga lo que está de acuerdo con la voluntad soberana de Dios. Y ahora, regresando pues a versículo 8, de capítulo 11, Pablo nuevamente va a citar la Escritura. Él es experto en eso, hermanos. Él siempre nos da el punto y luego siempre lo respalda con el Antiguo Testamento, con citas, con pasajes de la Biblia, para enseñarnos que siempre ha sido así. Que eso no es algo nuevo que Pablo está enseñándonos. No es una enseñanza nueva. No está introduciendo una doctrina nueva. Es lo mismo de siempre. Y de la ley, él cita Deuteronomio 29:4. Y de los profetas, él cita Isaías 29:10. Y de los libros de sabiduría, él cita Salmos 69, 22 y 23. Entonces, ese primer
versículo en 8, lo que cita Pablo aquí, viene de Deuteronomio 29:4. Y rápido, vamos a Deuteronomio 29:4, nada más para verlo rápido, para que vean. Deuteronomio 29, versículo 4. Hablando al pueblo de Israel, hablando a través de Moisés, a los israelitas que andaban en el desierto. 29:4, él dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dios es quien hasta el momento no les había dado estos ojos para ver, oídos para escuchar. Entonces, regresando aquí a Romanos, Dios es quien les da espíritu de estupor, dice. O sea, Él les da incapacidad en este momento de reaccionar al Evangelio. Quiere decir dormidos. Cuando se duerme tu pie o tu brazo, pues se queda incapaz, ¿no? Hasta que se despierta. Es lo que quiere decir aquí estupor. Que están endurecidos, pero ahora Dios los pone a dormir. Para que no escuchen, para que no vean. Cuando estás dormido, pues cuando estamos en un buen descanso, pues no se sabe nada. No se escucha nada. Y eso es lo que había pasado en este momento aquí. Estás incapacitado, ojos ciegos y oídos sordos. Y es un juicio divino que Dios trae sobre el pueblo de Israel, porque ellos ya rechazaron a Dios. Entonces Él no les da oídos para oír y ojos para ver. Rápido, vamos a Mateo capítulo 13. ¿Ustedes recuerdan el porqué, el propósito de las parábolas? Mateo 13. Cristo explica el propósito de las parábolas a sus discípulos. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hables por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, y ahora él cita Isaías 6, 9 y 10, donde dice algo semejante a lo que ya hemos visto, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Ahora, recuerden cuando Pedro responde a Cristo, cuando Cristo le pregunta, ¿quién dices que sois? Que soy, perdón. Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo le contesta a Pedro, bienaventurado eres, porque ni carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Dios es quien tiene que revelar todo conocimiento. Si tú has escuchado el mensaje
del Evangelio, y si tú has recibido este mensaje, y si tú has entendido el mensaje, y si tú has creído en Cristo para la salvación, tú eres de los más bienaventurados en la tierra. ¿Y sabes qué? No tiene nada que ver contigo. No es porque tú eres más listo que el otro. No es porque tú sabes leer mejor que tu vecino o tu familiar. No es porque tú tienes alguna capacidad que Dios quiere y dice, oh, pues yo necesito a este hombre en mi reino. Oh, yo necesito a José Luis porque, no, pues como que él predica, pues lo necesito, entonces lo voy a alcanzar para que, pues, haga el trabajo. Dios no nos necesita de esa forma. Él no ve nada en nosotros. Ese concepto de que, Dios me vio en mí, pues algo bonito y algo para merecer la salvación y por eso me eligió. Pues olvídelo, hermano. Lo único que Dios vio en nosotros era nuestro pecado. No traemos nada ante el trono de Dios para merecer la gracia y misericordia de Dios. Ahora, eso es precisamente el punto de la parábola del sembrador. Hubo 4 tierras que representan 4 corazones y solamente un corazón que recibió y que dio fruto. Los demás, los otros 3, eran desechados, no llevaban fruto. Dios solamente eligió uno de esos corazones para producir fruto. Vamos a Juan 12. Juan 12, 37. Aquí otra vez Cristo hablando a sus discípulos, a la gente que lo seguía, a los fariseos, a los saduceos, a todas esas personas. Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, y ahora él cita Isaías, en Isaías 53:1, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, es una pregunta retórica. Pues no muchos. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pues no a muchos. Por esto no podían creer. No podían creer. Eran incapaces de creer porque también dijo Isaías, y ahora él cita Isaías 6:10, donde dice, cegó los ojos de ellos. ¿Quién cegó? Dios. Cegó los ojos de ellos y Dios endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ellos andaban endurecidos, pero Dios los endureció permanentemente, eternamente. No eran personas inocentes. Regresamos a Romanos 9. No hay nada nuevo aquí lo que está enseñando Pablo. Jesús, cuando él andaba en su ministerio, ya se estaba cumpliendo el endurecimiento del pueblo de Israel. Por eso Cristo pues menciona y cita esos versículos del Antiguo Testamento. Y cuando Pablo escribe la carta a los romanos, el endurecimiento ya era un hecho. Pero sigue vigente porque miren lo que dice en versículo 9. Y David dice, no, y David dijo, David dice en el presente, este tiempo presente, y sigo siendo vigente hoy día. David sigue diciendo, ¿qué sigue diciendo David? Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Quiero leerlo en otra traducción. Ese versículo quiere decir, en una versión un poco más sensible, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos.
Y otra versión dice que su mesa de abundancia se convierta en una trampa y en un engaño que los lleva a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciben su merecido. Esa mesa, su mesa, el lugar de provisión, el lugar de convivencia. Ellos, los judíos, el pueblo de Israel, pues había escuchado y recibido un banquete. Y ahora dice que Dios les da lo que merecen. No es injusto Dios. Dios no está juzgando a una gente inocente. No está actuando de manera injusta. Dios está juzgando no a gente buena, porque no hay gente buena, sino a gente malvada que ya endureció su propio corazón. Dios preparó la mesa, un banquete de salvación y bendición, y ellos lo rechazaron. Y no solamente rechazaron lo ofrecido, sino maldijeron también la ofrenda. Dios envía a Cristo, y ellos vez tras vez lo maltrataron, y luego terminan crucificándolo. Terminan matando a este regalo ofrecido al pueblo de Israel. Entonces, que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño. O sea, Dios lo pone ahí como nosotros cuando hay un ratoncito en la casa y ponemos una trampa, ¿no? Con un quesito, con, no sé, a lo mejor nosotros a veces echamos crema de cacahuate y luego queso por encima, porque son bien listos estos ratoncitos, ¿no? Ahora ya no batallamos porque tenemos las gatitas ahí en la casa y pues no batallamos, pero ponemos la trampa, ¿no? Servimos un banquete. Y llega el ratoncito pensando, pues yo voy a servirme, pero se vuelve en un engaño. Es lo que Dios dice aquí. Para el pueblo de Israel, la mesa que Él preparó se vuelve como una trampa. ¿Por qué? Porque ellos rechazan ese banquete. Dios no es injusto, les da lo que merecen. Dios no está juzgando a gente inocente. Ahora, esa condenación, lo que Dios da a los pecadores, lo que merecen, este grupo de los no elegidos de Israel, Él les da la condenación eterna. Eso enfatiza, hermanos, la importancia de que si tú escuchas el mensaje del Evangelio, debes responder a ello mientras hay oportunidad, porque no hay garantía de mañana. No hay garantía de que Dios te va a ofrecer nuevamente de manera continua y con ojos para ver y oídos para oír y para escuchar. No hay garantía que te va a dar otra oportunidad. Hay personas aquí que nunca han puesto su fe y confianza en Cristo. Hay personas aquí que han escuchado semana tras semana, mes tras mes, año, a lo mejor tras año, el Evangelio, y tienen sus oídos tapados. A lo mejor están escuchando y entra a uno y sale por el otro. Y luego nos dicen, es que no puedo entender, Josué. No, pues, sí entiendo, pero dame tiempo, dame chance. Pues, ok, nosotros le vamos a dar todo el tiempo que quieras, pero Dios no. ¿Por qué? Porque el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo, el pecado imperdonable que menciona la Biblia, es que uno llega a punto en donde tú has rechazado y rechazado y rechazado y Dios te deja en tus propios deseos, a una mente reprobada y no hay vuelta para atrás. Tu día de oportunidad ya se acaba. Y eso nos lleva al versículo 11. David dice,
sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. Déjame leerlo en otra traducción nuevamente porque se hace más sentido. Dice Pablo, oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Eso era una oración imprecatoria en la cual David clama a Dios para que juzgue y condene a sus enemigos. Entonces Pablo mismo utiliza y cita esa oración apelando a Dios que juzgue de manera permanente, de manera determinante, de manera final. Se refiere a la esclavitud de un yugo y la nación de Israel apóstata en ese momento, procurando trabajar y ganar su salvación bajo el yugo duro y pesado de las obras, de la carga, que es guardar la ley para intentar ser aceptado por Dios, alcanzar la justicia a través del buen mérito. Sus espaldas están dobladas, hinchadas, no pueden librarse de este yugo tan esclavizante. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Este versículo tiene la idea de un juicio final, de un juicio eterno. Y nunca se va a poder recuperar de ese juicio. R.C. Sproul dice, quiero terminar con eso. El pueblo de Israel era ciego porque Dios los cegó. La ceguera era castigo por su pecado. Ellos no querían ver las cosas de Dios. Entonces, como Él se acostumbra, a través de los siglos, los abandonó a sus deseos pecaminosos. Esta es la justicia poética de Dios. Si tú no quieres escuchar la palabra, cuidado, porque lo poquito que ves aún será quitado. Ten cuidado que Dios no te visita con el espíritu de la apatía. Hermanos, cualquier día que escuches el Evangelio es un día de oportunidad. Y es posible que o respondes a ella o Dios te quitará la oportunidad. La conversión en el lecho de la muerte es muy rara. Es un fenómeno extremadamente raro. Para que alguien se convierta al Señor a los 70 años o los 60 años es otro fenómeno extremadamente raro. La gran mayoría se convierten como jóvenes en sus 20, 30 años de edad. La gran mayoría. ¿Por qué? Porque viene el día en cuando Dios apaga la luz y ya no puedes ver. Entonces esa gente que dice, dame chance, dame tiempo, a lo mejor en algún momento, ahora no es el momento. Cristo dice, hoy es el día. Hoy es el día de la salvación. Romanos 1:28. ¿Por qué es tan urgente? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó. Dios apaga las luces. Dios dice, ya no voy a extender mi mano más. Ya no voy a extender mi misericordia más. Entonces, si estás aquí en este momento y nunca has respondido, o si me estás escuchando en la predica, en el internet, y si nunca has rendido cuentas, nunca has doblado la rodilla delante de Dios, no esperes más.
No hay seguridad de mañana. Y es posible que Dios va a extinguir la luz y la oportunidad para poder responder. Entonces, ¿cómo debemos de responder nosotros? Los que tenemos el Evangelio, los que tenemos la salvación. Quiero darles 3 palabras nada más. Primeramente, la fe. La fe. Debemos tener fe y creer lo que dice la Biblia. Estos versículos son tan inspirados por Dios como Juan 3:16. Todos quieren citar Juan 3:16. Por tanto, amó Dios al mundo. Pero nadie quiere citar ese versículo de que Dios endureció el corazón del pueblo. Dios les dio un espíritu de estupor para que no entendieron, para que no vean, para que no oigan. Nadie quiere jamás poner esos versículos en su sala, pero están tan inspirados como lo demás. Entonces debemos creer y tomarlo por fe con humildad y recibir esa elección soberana de Dios y entender que no es un enemigo de la fe, es nuestro mejor amigo. Si no puedes captar todo, no entiendes todo, abrázalo con fe, creyendo que la Biblia lo dice y lo voy a creer. Dios lo dice, ok, no lo entiendo, pero lo voy a abrazar porque es lo que la palabra de Dios dice. La segunda palabra, temor. Oh, pero temor, Josué, ¿por qué? Estos versículos tienen como propósito, hermanos, sembrar temor en el oyente. Si eso no te llena con un temor, con una reverencia hacia Dios, a lo mejor estás dormido. A lo mejor estás dormido. En tu corazón y en el mío debemos de tener esa reverencia. Esos versículos deben sembrar un temor reverente hacia un Dios santo. Él es el alfarero y nosotros el barro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios 9:10. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, dice Eclesiastés 12:13. Este pasaje nos debe llenar de una reverencia hacia Dios. El principio de todo y el fin de todo es el temor de Dios. Pero la mayoría, hermanos, en las iglesias hoy en día no tienen el temor de Dios. ¿Cómo lo sabes, Josué? Pues nada más tienes que mirar sus vidas de lunes a sábado. ¿Cómo viven entre semana? Pero cuando están aquí en la reunión del sábado o la reunión del domingo, pues son unos santos. Pero saliendo de aquí, nos comportamos como los buenos católicos que salen de la misa y tienen su amante ahí afuera. Saliendo de la misa, de confesar nuestros pecados, pues salen y ahí pues agarran la cerveza y pasan toda la semana viviendo como un diablo. Hay mucha gente en las iglesias cristianas hoy en día que viven de esa manera. Eso nos debe de llenar de temor y eso nos lleva a la tercera palabra, la obediencia. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Pero sigue el versículo en Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Deleitarnos en la bondad de Dios, saborear las verdades, la doctrina, el amor y la gracia de Dios de tal manera que nos lleve a obedecer a Cristo y su palabra. Pablo no nos da la leche aquí, hermanos. Él nos da un gran bistec aquí. Él nos prepara pues ese banquete y debemos devorarlo para crecer y madurar en Cristo. Hay que dejar la leche, hermanos. Hay que avanzar a la madurez. Y eso solamente a través de la obediencia. Tenemos que obedecer y tomar los pasos de obediencia. Cada día debemos de crecer y madurar.
No menosprecies la fiesta del banquete como los judíos que menospreciaron y que siguen menospreciando ese evangelio tan glorioso. Dios nos ha preparado un enorme banquete. Y el fin de todo esto es teme a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. La fe, el temor y la obediencia, hermanos. Esa es nuestra respuesta a las verdades que hemos visto hoy, en esta noche. Vamos a orar.